Gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque estoy convencido, Señor, que es tu amor y tu misericordia la que nos sustenta. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, porque ningún arma forjada contra nosotros prospera. Antes declaramos, Señor, que esta congregación es una congregación de bendición. Gracias, Señor, por la gente que tú has traído a este lugar, por la gente que aún se fue, Señor. Te doy gracias por ello, Padre, porque donde quiera que estén, Señor, tu bendición les sigue enseñando, consolando, ministrando, Padre. Gracias en el nombre de Jesús por todas las actividades que tenemos a cargo el día de hoy y por la palabra que tú vas a transmitir. Bendigo, Señor, esta transmisión por internet. Los que nos están viendo, yo sé que van a escuchar palabras del cielo, Señor, y tu reino se va a manifestar en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, fuera todo engaño, cansancio, fatiga. En el nombre de Jesús te vas y ordeno paz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Voy a hablar un tema, va a ser un tema bonito. Ahora sí que mientras estaba haciendo ejercicio, Dios me estuvo ministrando al respecto. Y algo que a mí me llamó la atención, se me ocurrió pesarme, que algo que no hago muy, y vi resultados tremendos. Nunca vas a tener frutos sin disciplina. Nunca vas a tener frutos sin disciplina. Yo lo pude ver. Lo que tú te disciplinaste, es más, la obesidad también es una disciplina. Te disciplinaste a tragar y comer mucho. Yo lo era. Es una disciplina. Y todo lo que tú practicas lo perfeccionas. Entiéndanlo. Todo lo que tú practicas lo perfeccionas. Tú practicas la mentira, te haces bueno en mentir. Practicas el enojo, te haces bueno en enojarte. Todo requiere una disciplina. Yo recuerdo algo que yo le decía a Dios, porque yo estaba muy gordo, me cansaba por subir las escaleras. Y un día le dije a Dios en el baño, bájame de peso, Dios. ¿Sabes qué fue lo que pasó? No bajé de la noche, no me dormí y en la mañana estaba esbelto, 90, 60, 90, nada de eso. Dios me puso gente que me entrenara. Y yo le preguntaba, ¿y por qué es así, Señor? Quiero que aprendas a disciplinarte. Si no aprendes a administrar y ser disciplinado en tu cuerpo, ¿qué ves? ¿Cómo vas a disciplinar lo que no ves? Y a partir de ahí empecé a ejercerlo. El obrero, para participar de los frutos, debe de labrar, estar disciplinado primero. Pero vamos a Colosenses. Quiero hablar unas cosas. Quise decirles eso. Si tú vas a entrenar, empieza a entrenar y sé firme, ¿eh? No le eches la culpa a los tiempos que no me alcanza. Tú eres el dueño del tiempo, pero sé disciplinado. Después no te quejes. Sé disciplinado. A ver, di conmigo, soy disciplinado. Aún la Escritura dice que la disciplina proviene del cielo. Así que aprenda a disciplinarte. Sé una persona disciplinada. Disciplinada. ¿Sí? Dice Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjate, hay una cosa. Ahí dice la Escritura que Jesús es la imagen visible de lo invisible. Y dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Di conmigo, todas las cosas. Tanto las cosas visibles y las invisibles. Esto dice que fueron creadas, ¿qué? Todas. No faltó ninguna. Ya está todo creado, tanto lo visible como lo
invisible. Y todo fue creado por medio de Él y para el servicio de Él, sea visible o invisible. Tú y yo estábamos más acostumbrados a lo visible. ¿Por qué? Porque con el pecado nuestra comunión con el invisible se perdió. La Escritura dice que el pecado hizo una división entre Dios y los hombres. Y a la humanidad solamente quedaron los 5 sentidos. Nada más quedó eso. Por eso lo invisible no era algo común con nosotros. La misma ciencia depende del método de la observación. Porque lo que no se ve o no se puede comprobar para ellos todavía no es. Puede ser un teorema o una teoría o una hipótesis. Pero lo invisible para la ciencia, para lo natural, no es perceptible. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Escritura dice que el hombre que no tiene a Jesucristo no entiende las cosas de Dios. No tiene esa capacidad de percibir las cosas de Dios. Por eso a mucha gente se le hace loco esto. Se le hace loco. Se le hace raro. ¿Sí? Aún todas las religiones hasta manejan o tratan de tener algo con que conectarse de forma visible, ya sea con imágenes o con algo que los conecte con entre lo visible y lo invisible. Requieren una imagen. Pero Dios dice que es invisible. No significa que no exista. Y no significa que no se vea. Claro que se ve. La palabra invisible significa que necesitas una capacidad especial para verlo. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, tú estabas más acostumbrado a lo visible. Estabas más acostumbrado a la enfermedad porque lo sentías, lo veías, etcétera, etcétera. Es que con las lluvias uno se empieza a engripar. Estabas acostumbrado a eso, lo visible. Estabas más acostumbrado a la deuda. ¿Por qué? Porque tu cartera te decía que no hay. No hay. Tus cuentas bancarias te daban la información de no hay. Todo ese tipo de situaciones tú y yo estábamos acostumbrados. Cuando nosotros recibimos a Jesús, fuimos trasladados a un reino donde lo más poderoso es lo invisible. Ahí mismo en Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, te lo voy a manejar de esta manera, tipo comentario de ciencia ficción. Hay 2 dimensiones, una dimensión natural, visible. Ahí ponle 2 dimensiones, dimensión natural o visible, y hay una dimensión espiritual o invisible. La Escritura dice que todas las cosas vinieron de lo invisible. Lo visible vino de lo invisible. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Dios. ¿Y Dios es qué? Invisible. Él gobierna desde la dimensión espiritual o invisible. ¿Sí? De ahí provino lo que tú ves. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Vamos bien? Hebreos capítulo 11, por favor. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice que todo el cosmos, el universo, fue creado
de la palabra, de lo invisible. ¿Y qué te hace entenderlo? Fe, que quiere decir que por medio de la palabra se gobiernan todas las cosas, tanto lo visible como lo invisible. Vamos ahí mismo en Hebreos capítulo 1, verso 3, describiendo al Hijo de Dios, dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra ojo, de su poder. ¿sustenta qué? Tanto las cosas visibles como ¿cuáles? Las invisibles. Con su palabra. Es su palabra la que gobierna y hace que todas las cosas sean sustentadas. ¿Qué es lo que sucede? El Hijo de Dios tiene que aprender a gobernar desde lo invisible. Para que entiendas una cosa, el día que tú recibiste a Jesús, no nada más fuiste trasladado, a lo mejor tú no sentiste ese traslado, pero espiritualmente sucedió un cambio de reino. Como estás más acostumbrado a usar tu cuerpo o tu razón, que son las otras dos partes de tu ser, ¿sí? Tú dices, yo no fui trasladado, yo estoy aquí en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque tu espíritu, lo que tú eres verdaderamente, no era el que gobernaba. Gobernaba tu mente, tu razón, porque tu espíritu estaba muerto. Pero el día que recibiste a Jesús, tu espíritu vino a la vida. Y en ese mismo momento fuiste trasladado al reino de Jesucristo. Pero no nada más fuiste trasladado del lugar, sino también se te puso en una posición. Vamos al libro de Efesios, por favor. Y vas a entender cuál es tu posición como creyente. Cuando tú entiendas estas cosas, el dominar, el controlar las cosas, va a ser muy sencillo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que no nada más veniste de muerte a la vida, te resucitó, sino que también te posicionó, te hizo sentar en lugares celestiales. A ver, di conmigo, estoy sentado en lugares de dominio en el nombre de Jesús. Tu posición es de dominio. Es que domines, así como Él domina. ¿Qué es lo que sucede? A partir de que recibiste a Jesús, te estás desarrollando como un hombre espiritual. Ya no nada más eres un hombre natural, ahora eres un hombre espiritual. La Escritura dice que eres una nueva criatura, pero eres un hombre espiritual. Ahora, tú estás acostumbrado, si yo quiero tener un buen cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Ejercicio y ¿qué más? Y una sana alimentación. Si quieres tener mente sana, ¿qué tienes que hacer? Alimentarla y ¿qué más? Y ejercitarla. Tienes que ejercitarla. ¿Cómo la alimentas? Pues la alimentas con lectura, con conocimiento, etcétera, y la ejercitas haciendo ejercicios de memoria, pensamiento, etcétera, etcétera. Tu espíritu es igual. Lo que pasa es que estabas acostumbrado a que nada más operabas sobre lo visible. Pero tu espíritu necesita tanto alimentarse como ejercitarse. Y es necesario ejercitarlo para que esté fuerte. Ejercítate. Ejercita tu espíritu. ¿Cómo ejercito mi espíritu? Con la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios en la oración. Tú estás ejercitando en el hablar palabra. La misma Escritura así lo dice. ¿Sí? Dentro del hombre,
con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Es llevarlo a la práctica, creer y hablar, creer y hablar. Estás ejercitando tu hombre interior. ¿Qué es lo que sucede? Lo que Dios quiere que aprendas a gobernar desde lo invisible, para que lo que esté dominando en tu reino sea las cosas invisibles que Dios ya preparó para ti. Dios quiere que empieces a ejercer dominio y que lo invisible gobierne sobre lo visible. ¿Y cómo puedo hacer eso? Tienes que traer el dominio de lo invisible a lo visible. Para esto tienes que usar la fe. La fe es la herramienta que Dios te dio para que lo invisible gobierne sobre lo visible. Vamos a leer esta escritura, por favor, Hebreos capítulo 11, versículo 1, y me vas a poner eso mismo en las otras versiones, sobre todo en comparar. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de ¿qué? Lo que se espera, la plena convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Lo que pasa que todo creyente está decidiendo qué es lo que quiere que gobierne. Todos los días tú decides. Tú decides si quieres que gobierne lo que estás viendo o si quieres que gobierne lo que no se ve. ¿Cómo? Con tu hablar. Si tú eres una persona que estás diciendo, estoy triste, me siento triste, tu forma de hablar ya decidió que quieres que gobierne. No quiero que lo confundan con metafísica. Eso es una burda imitación. No quiero que lo vean con El Secreto, el libro, o la ley de la atracción. Todo eso son herejías que vienen de la misma palabra, la verdad. Lo que yo quiero que entiendas es de que ya fueron creadas todas las cosas. Ya existen. Ya existen. Tanto lo visible como ya existe. Pero en la dimensión visible, tú has decidido qué es lo que quieres que gobierne. Tú necesitas empezar a ordenar para que de lo invisible, las cosas invisibles, vengan y sean las que se instauren en lo visible. Voy a leer, ¿lo puedes tú leer, Isabel? Biblia al día. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo invisible. Sigue leyendo. La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Confiar en Dios es estar, es que es la misma. ¿Hay la misma? Biblia en lenguaje sencillo, pues. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo. Es estar convencidos de que algo existe, aunque tus sentidos naturales no lo puedan percibir. Te lo voy a decir de esta manera. La fe es traer de la dimensión espiritual algo que Dios ya estipuló para ti. A eso se le llama esperanza o expectativa. Te lo pongo de esta manera. Yo tengo para ti esto, hijo. No sé cuál sea. Yo tengo para ti esto. Esto está en el mundo donde es creada todas las cosas, donde fueron creadas, desde lo invisible. Te entrego la fe. Y la fe es el brazo que va a hacer que eso invisible venga y se haga visible. ¿Por qué? ¿Por qué es de esa manera? Porque yo no quiero que el diablo se ande robando lo que te pertenece. Por eso todas las cosas las tengo reservadas, guardadas para ti,
para que tú las tomes. Vamos a Pedro, y ahorita quiero enseñarte algo. Te estoy enseñando porque te quiero enseñar cómo hacer que lo invisible se haga visible. No es algo que cuando tú dices, es que ya le pedí a Dios y se está tardando Dios porque lo está haciendo. No, ya vimos que todas las cosas ya fueron ¿qué? Creadas, tanto las visibles como ¿qué? Mira, si tú estás pidiendo una casa, es que Dios, lo agarré desprevenido y se está poniendo, no, desde antes de la fundación, Dios ya había creado tu casa. Ya la había creado, nada más que tú no te has puesto en acuerdo, por eso no usas tu fe. Porque hay gente que le pide una casa, pero no es la casa que Dios había creado para ti. Y te pones a buscar quién te da el mejor crédito, etcétera, etcétera. Y no es así como opera Dios. Dios ya tiene, a lo mejor tú estás viviendo en una casa que Dios te ha apoyado a comprarla, pero que no es lo que Él tenía para ti. ¿Por qué? Porque para ti Dios, ahorita vamos a ver eso, tiene siempre un Isaac, no un Ismael. Isaac es la alegría, es un descanso. E Ismael es algo que mes a mes tienes que estar reportándote. ¿Vamos entendiendo? Ahorita vamos a ver eso. ¿Qué cita les dije? No les dije. Vamos al libro de Pedro, por favor. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que por medio de Él te entregó promesas porque Él quiere que participes de lo que es Él. Su divinidad. Él quiere que disfrutes su divinidad. Un ejemplo. Él te entregó la promesa de que tú eres sano por las llagas de Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere que seas igual de sano que Él. Amén. O sea, ¿Dios algún día se enferma? Sí, cuando llueve es porque tiene gripa. No seas así. No es cierto. Dios jamás se enferma. Es imposible que Dios se enferme. Pues Él te entregó esa promesa porque Él quiere que participes de lo que Él es. Él te entregó la prosperidad, la paz, la abundancia, porque Él quiere que tú participes de lo que Él es. Ahora ve a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ojo, todo esto es por el poder de Dios, ¿mediante qué? ¿Qué es lo que hace posible que eso que está reservado, tú lo disfrutes? ¿Qué? Fe. 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 A ver, di conmigo, fe. Ay, tan sencillo. Una palabra de 2 letras. Fe. Amén. Ahora, ¿cómo opera la fe? La fe opera así. Dios te dice cuál es su plan. Si tú un día te levantaste deseando una casa nueva, no es algo, es que soy muy codicioso. No es cierto. Si tú te levantaste deseando una casa nueva, un coche nuevo o algo nuevo, es algo que Dios te dijo en el sueño, porque despierto no lo pelas. Y te dice en el sueño, y te sueñas en una casa nueva, o te sueñas en un matrimonio exitoso, o te sueñas corriendo con lo que antes no podías hacer. ¿Por qué? Porque a través de lo que Él te está diciendo, está haciendo que la fe se ponga a trabajar. A trabajar. La Escritura dice, a través de los sueños,
yo les hablaré a este pueblo. Vamos a ver esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Y vuestros ancianos qué harán? ¿Soñarán qué? Sueños. Ancianos no habla de viejitos, habla de líderes. Visiones, poder ver lo invisible. Los jóvenes van a poder ver lo invisible, anhelos, deseos. Es este tiempo. ¿Y por qué quiere hacerlo Dios? Porque quiere que tú desarrolles la fe. Desarrolles la fe. Amén. Que pongas a trabajar esa herramienta, esa palabra de 2 letras, fe. Porque todo lo que pertenece de parte de Dios para ti es un regalo. ¿Por medio de qué? La fe. Entonces vamos a entender cuál es el proceso de cómo hace Dios. A lo mejor estás soñando y te sueñas en una casa. Y es Dios el cual está formando una imagen. ¿Sí? Cuando tú sueñes algo bonito y hermoso, decláralo. Cuando sueñes algo feo, ¿sí?, primero no lo hables y repréndelo. Y repréndelo. Soñaste un accidente, no lo hables, páralo y empieza a reprender. Empieza a orar por lo que Dios te haya revelado. Dios también te revela cosas que el diablo quiere hacer para que tú te pongas a orar. Porque la Biblia dice que Dios no va a permitir que te suceda nada sin que antes te lo revele. ¿Cuántas veces te ha sucedido cosas y dice, lo presentía? No lo presentías, Dios te estaba avisando. Entiende que Dios te ama y Él no quiere que tú sufras. ¿Sí? Ahora, Dios te habla y te dice, tengo esto para ti. Eso se vuelve una esperanza. La palabra esperanza en el griego también se traduce como expectación o expectativa, o lo que te tengo reservado. Eso es. Quiere decir que cuando tú escuchaste la promesa o la palabra de Dios, eso se convirtió en una esperanza. No significa que no exista, ya existe, pero en el mundo invisible. A través de la fe es estar seguro de que esa expectativa que otros no ven, pero tú sí ves, porque la fe te hace ver lo invisible, venga a tu realidad. Por ejemplo, ahí te va, voy a describir algo que Dios te quiere que tú lo entiendas, ¿sí? Salmos 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos, ¿qué hace? Se deleita, ¿qué? En gran manera. Su descendencia, ¿qué dice? ¿Será qué? Poderosa en la tierra. La generación de los rectos será. Con esta simple cita se quitó la esterilidad, porque ya está hablando de tus hijos, aun que no los hayas tenido. Dios ve más allá de lo que tú puedes comprender. ¿Sabías que ya llevas tus hijos? Ay, no me ha bajado, pero no. La Biblia dice que tú ya llevas tus hijos en tus lomos. Los varones los llevan en la esperma. La mujer solamente lo trajo 9 meses, pero el hombre ya lo traía desde antes. Lo invisible está gobernando sobre ¿qué?
Todavía no nacen tus hijos y ya los describe. Son líderes, son gente poderosa. Amén. Estás comprendiendo, te estoy formando una imagen de tus hijos. A lo mejor tu hijo tiene todavía chiquito. ¿Sí? Está chiquito. Dice, pues a ver qué le toca. No, ya Dios ya lo describió. Ya describió la realidad de tus hijos. Lo que pasa es que estabas acostumbrado a escuchar lo natural. Por eso, cuando vienes aquí, empiezas a escuchar lo invisible, lo espiritual. Y Dios empieza a describir tu vida. Eso que describe se convierte en la esperanza. Y la fe hace que esa expectativa venga en camino. Y se cumpla. Vamos a Romanos, capítulo 4. Yo a veces le digo a la gente, los oigo hablar, le digo, ¿eso quieres? ¿De verdad eso quieres? ¿Cómo cree que eso quiero? ¿Cómo cree que eso quiero? ¿Está loco usted, pastor? Sí, yo sé que para ti estoy loco, pero tú estás decidiendo qué es lo que quieres. Tú estás decidiendo que esa realidad natural esté gobernando en tu vida. Si te estás quejando de la situación, si estás chillando a la situación, si sigues hablando la situación, no estás trayendo nada de lo espiritual. Ya fue creada una vida plena para ti. Ya fue creada una vida plena para ti. Ya está hecha, no la va a hacer Dios. Dios no está esperando que tú empieces a creer esto para que Él lo haga. Ya lo hizo desde antes de la fundación del mundo y estableció para ti un matrimonio exitoso. Ya lo habló. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, las visibles y ¿qué más? Dice, entonces, ¿esto es lo que me toca? No, eso es lo que tú has decidido aceptar. Lo que te toca está todavía en lo invisible y tienes que escucharlo para que se forme primero dentro de ti. Entiéndelo, los niños nacen de adentro. Se tuvo que concebir dentro, desde adentro. Mira, te voy a decir, la solución a tus problemas está dentro, de adentro. Si no se ha resuelto tu problema, es por tu problema de no concebirlo correcto de adentro. Un día Dios me dijo, dentro de ti está todo. Dije, ¿cómo está eso? Sí, yo lo dije, de tu interior fluirán ¿qué? Dice, de tu corazón mana ¿qué? Ahí está dentro. De lo que venga de aquí, de lo que venga, del interior, de ahí sale la provisión. Te lo pongo así. ¿Dónde está Dios? Aquí adentro. ¿De dónde vienen todas las cosas? De adentro. El moverte en lo espiritual es poder ver lo invisible. Dios se ve. Juan el Bautista dice que vio que el cielo se abrió y que el Espíritu Santo bajaba, como bajan las palomas. ¿Qué es lo que vio? Nadie vio. No era una paloma, sino que iba descendiendo como revolotean las palomas. ¿Qué es lo que vio Juan el Bautista? Dice, yo veía bajar al Espíritu Santo y posar sobre él. Él vio algo que otros no vieron. También la Escritura dice que estaba hablando Jesús y se oyó una voz. Este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Y él fue el único que lo escuchó y los demás nada más escucharon como un trueno. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a lo invisible. Claro que lo invisible se puede ver. Para eso te entregó la fe. O un día no vas a ver cara a cara a Dios. Pues claro que se ve. Lo que pasa es que estabas más acostumbrado a lo natural. A lo natural. Tienes que empezar a desarrollar tus sentidos espirituales, a practicarlos. Dice la Escritura que los que hemos alcanzado madurez comemos alimento sólido. ¿Por qué? Porque tenemos los sentidos. Por eso les hablaba de ejercicio. Vayan a Hebreos, capítulo 5.
¿Qué me les enseño esto? Hay gente que no gobierna porque le falta disciplinarse para gobernar. Hay dichos en el mundo. Al ojo del amo, quiere decir que necesitas ser diligente con tu trabajo. Y si tú no eres una persona diligente con tu trabajo, al ratito te quejas de que el contador te robó, etcétera, etcétera. Sé diligente en tu labor. Así lo dice la palabra de Dios. Y así en cada cosa, aún en el mundo hay cierta sabiduría, pues la palabra de Dios te hace ejercer una sabiduría total. Capítulo 5, verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Para los que por el qué? Uso. Hay gente que quiere ver prosperidad sin sembrar. Oye, hasta los campesinos te dicen, ¿quieres una cosecha? ¿Qué tuvieses que haber hecho? Una siembra. ¿Y cómo es posible de 5 semillas? ¿Cómo será posible de 5 semillas hacerlas miles? Hasta los mismos campesinos te lo contestan, echándolas a la tierra, sembrándolas. Y yo no entiendo por qué una lógica tan natural, pero que vino de lo espiritual, no lo llevas a cabo y te cuesta tanto trabajo. ¿Por qué? Porque hay otro proceso que se llama codicia y avaricia. Pero muy sencillo, ¿quieres multiplicar algo? Tienes que sembrarlo. ¿Me comprendes? Algo tan sencillo, tienes que sembrarlo. Regresamos a Romanos capítulo 4, por favor, versos 16 y 17. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entre paréntesis, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Me puedes poner esta en la multiversiones, por favor? Fíjate, por tanto es por fe para que la gracia opere a tu favor. Es por fe para que sea por gracia. Y de esta manera va a ser firme. Porque ya no depende de ti, depende de Él. Por eso es firme. Ahora, dice que Dios le enseñó a Abraham cómo hacerlo. Primero le dijo, cuando tú das una orden, esa orden es lo que se establece. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Antes de que Abraham tuviera hijos, Dios le dijo, te he puesto por padre de multitudes. Quiere decir que Dios ya estaba viendo las multitudes. Y Abraham no. Abraham decía, ¿quién me va a heredar? Y Dios ya estaba viendo las multitudes. Un día Dios tuvo que sacar a Abraham de su tienda en una noche estrellada y le dijo, mira, quiero enseñarte lo que yo veo y yo quiero que tú aprendas a visualizarlo. Voltea a ver las estrellas. Dice, si las puedes contar, ese va a ser el número de tus descendientes. Dios ya vio lo que para ti es tu futuro, para Dios es tu presente. Lo que para ti es tu futuro, para Dios ya es tu presente. ¿Lo estás entendiendo esto? Tú lo que tú estás esperando en la realidad espiritual ya está establecido. ¿Estás comprendiendo eso? Vuelvo a decir, Dios no se pone a hacer las cosas, ya todas las cosas fueron hechas. Lo que para ti es un futuro, para Dios ya es tu presente. Él lo está viendo de forma presente. Eso ya es tuyo, hijo. Tú ya eres éxito. No vas a ser exitoso. Tú ya eres exitoso. Eso le estaba enseñando Dios a Abraham. Yo ya establecí
que tú eres padre de muchos hijos. ¿Y qué hago yo para que se cumpla? Le doy vida a lo que está muerto y llamo a lo invisible que venga a lo visible. Llama a las cosas que no son como si fuesen. O de esta manera, hablo a la dimensión espiritual que venga a la dimensión natural. Alguien que, por ejemplo, operó mucho eso fue mi mamá. Yo recuerdo que yo llegaba semi tomado, o más bien tomado y semi, y llegaba y mi mamá me recibía. Y siempre, ustedes saben lo que son las mamás. Los papás se duermen, pero la mamá está despierta y no llega el niño. Oye, mijo, no ha llegado el niño. El niño tiene 19 años. No ha llegado. Y siempre yo llegaba y la que me abría era mi mamá. Y ya ves como todas las mamás, ¿quieres cenar algo? Todavía vienes de cínico, bien borracho y te ofrecen de cenar. Pero mi mamá siempre decía esto. Siempre que me abría dice, gracias Dios por el predicador y el ministro que tú me has dado aquí. Ella ya lo hablaba como un presente. Yo le decía a mi mamá, mamá, pues dime de qué estás tomando para ponernos al parejo. Y mi mamá siempre declaraba, tú me has dado hijos ministros. En el mundo natural tardaron algunos años en cumplirse eso, pero ella ya lo estaba disfrutando desde la dimensión donde tú estás puesto en el reino de su amado Hijo y sentado en el trono juntamente con Cristo. Ella ya lo estaba viendo así. Claro que eso se cumplió. Ella llamaba las cosas que no se veían para que fueran establecidas en las cosas que se ven. Por eso te he enseñado a dónde fuiste trasladado, te he enseñado qué es lo que gobierna y te he enseñado cuál es tu posición. Y te enseñé que todo se sustenta o se controla, tanto las visibles como las invisibles, con la palabra de su poder. Te he enseñado todo esto. Tienes que ponerte a escuchar el mensaje 21,000 veces o 1,000,000 de veces. Y créanme, me han dicho 1,000,000 de veces que no sea tan exagerado. Pero las que sean necesarias tienes que escucharla para que lo lleves a la práctica. Practica traer las cosas invisibles. ¿Cómo puedo hacer? Háblalas. Háblale a tu marido o háblale a tu esposa como Dios la describe en el presente espiritual. La Escritura describe a tu esposa como mujer virtuosa, como mujer generadora de riquezas. Pero ¿cuántas veces? Ay, ya te lo gastaste. Tú sigues hablando en un plano natural cuando Dios ya habló en un plano espiritual. Dios ya habló de tu esposo. ¿Cómo es? La Biblia dice que tu esposo da la vida por ti. Vamos a leer. ¿Me lees eso, por favor, Isabel? Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no existen como si ya existieran. Oh, qué caray. Hay otra versión que vamos a leer ahorita, dice, llama las cosas que no existen a que vengan a la existencia. Eso que no existen no significa que no hayan sido creadas. Lo que pasa es que no existen en la dimensión natural. Están establecidas en la dimensión espiritual. Y de ahí traemos todas las cosas. Sí. Algún día vas a pasar de esta dimensión a la otra. Cuando uno muere, pasa de la dimensión natural a la dimensión espiritual. ¿Sí? Unos para con el Señor, otros para el Seol. ¿Sí? Pero tú desde ahorita ya puedes empezar a moverte en esta dimensión espiritual. No esperes colgar el guarache. Empieza a gobernar ahorita, empieza a traer, empieza a declarar, empieza a hablar. A ver, Señor, ¿cuáles son tus planes para mi matrimonio? Tienes que venir a la palabra.
La palabra gobierna sobre lo visible y sobre ¿qué? Lo invisible. Y dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Tienes que venir a la palabra para sacar esas, vuelvo a reiterar, las palabras que van a traer a la existencia lo que no veías. ¿Cuántos cometen el error? Y esto se estuvo enseñando por años y para mí era un error, la verdad era un error. Y decían, escribe como quieres a tu marido. Tienes que venir a las palabras que Dios ha descrito. Y no empieces por el último, por el estuche. Muchos cometen el error, por ejemplo, hablan, forma tu casa y empiezas a hacer tu plano, si 2 habitaciones, etc. No, así no es. Estás empezando por el final. La escritura te describe que primero eres espíritu, después ¿qué? Alma, y al último ¿qué? Tú sabes que toda casa se empieza a construir desde las cosas que no se van a ver nunca. Cimientos. Pues ve a la palabra cómo edificas tu casa. ¿Qué dice la palabra de una casa de un creyente? Y empiezas a través de esa palabra empezar, tú has dicho esto y yo declaro, y es amplia en el nombre de Jesús, y deja que Dios empiece al último a mostrarte lo que vas a ver. Ya el cascarón, para que lo entiendas. Así lo hizo con Adán. Adán ya tenía formado adentro la imagen de su esposa. Ya veía su espíritu y su alma, solamente no alcanzaba a discernir su cuerpo, por eso anduvo buscando entre cada animal. Dice la escritura que Dios formaba los animales y se los presentaba a Adán, y que al último no se halló ayuda idónea. ¿Para quién? Pero ya estaba creada, Dios la había creado desde un principio. Dice la escritura, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó, varón y hembra, ¿qué? Ya estaba creada, entonces ya existía en el espíritu, ya estaba su alma también. Lo único que le faltaba era el estuche. Y dice la escritura que Dios agarró el material, del mismo material que el hombre, pero ya procesado. El hombre fue del barro y la mujer vino del interior del hombre, del barro ya preparado, ya más exquisitas, y de ahí la formó. Entonces cuando ya la presentó, Adán dijo, esto era lo que yo estaba buscando, porque ya lo tenía. Por eso quedó una cicatriz, por eso dijo, de aquí saliste, porque yo ya te tenía dentro. Vamos en Romanos, mismo Romanos, por favor. Capítulo 13. Ay, no, es 15, 13. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de toda expectativa, quiere decir, el Dios que ha formado todo lo que tú puedas esperar, y ya lo tiene, te llene de paz, prosperidad y éxito. ¿En el qué? En que creas ¿qué? De que creas la expectativa. Mira, te voy a decir, sin la expectativa no, ¿para qué no hay fe? Pues, necesitas algo, una esperanza para que tú uses tu ¿qué? Tu fe. Por eso dice la escritura, aquí dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis ¿en qué? ¿Tú sabes por qué se muere la gente? Porque es engañada por el diablo, que ya pasaron su tiempo y están perdiendo su esperanza. Pregúntenle a Sara cómo se emocionó cuando Dios dijo que Abraham otra vez. Dice que Sara se gozó porque iba a volver a tener goce de mujer. ¿Cuál es el problema? Cuando el hombre empieza a perder la esperanza. Si tú ya alcanzaste algo que estabas esperando,
ora a Dios para que te revele otro proyecto. Ay, pues yo quería una casa grande, ya la tengo. Yo quería esto, yo quería el otro, mis hijos, ya lo tengo todo. No, pues habla, el Dios de toda esperanza te llene de paz y de gozo en el creer, para que abundéis en toda ¿qué? Esperanza. Que siempre tengas expectativas, siempre expectativas donde operar y poner en práctica la fe. Sí. No te pongas a pensar, es que tantos años que perdí, tantos años que hay por adelante, tú eres eterno. Tienes toda una eternidad. Toda una eternidad. Disfruta. ¿Estás aprendiendo? Expectativas. Es más, tú mismo fuiste llamado a expectativas de vida, no expectativas de muerte. Primera de Pedro 1:3, por favor. Una persona, un creyente que está esperando la muerte ya como parte de, pues ya me tengo que morir, es una persona que no conoce de la expectativa de parte de Dios. Yo te dije que si tú le crees a Dios, es posible que ni siquiera mueras físicamente. ¿Sí? Si tú ya tienes imagen, ¿cómo seré de viejito? Quítala y sécala inmediatamente, porque generalmente son imágenes muy grotescas. Sí. Hasta hay un programa donde tú pones una foto tuya y te dice qué edad tendrías en tal. Seca eso. Nunca lo aceptes. Porque hay gente que se ve muy, muy deteriorado. Ay, es que de seguro, mira, como a mi papá se le caía la papada y así voy a andar como mi papá. Ten cuidado, eso no es cierto. Nunca lo aceptes. Aún la Escritura dice que fuiste redimido de la vana manera de vivir heredada de tus padres. Rompe esquemas, rómpelos. No porque tus padres te quisieron transmitir algo malo, pero la verdad, muchos ignorábamos muchas cosas hasta que venimos a la palabra de Dios. Fíjate, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Una expectativa de vida. Una expectativa de vida. ¿Sabes por qué mucha gente cuando se jubila tiende a venirse para abajo? Porque toda su vida vivió al día. No tenía expectativas para, terminando esa etapa, que seguir. Algunos dicen, pues ya voy a hacer cosas de la casa y todo. No, esas no son expectativas, esas son obligaciones y responsabilidades tuyas. Sí. Rompan con esos esquemas. Dice la Escritura que fuiste renacido para una esperanza viva, para estar vivo. Que toda la expectativa o la esperanza que debe de operar en ti es vida. Pero el diablo se ha encargado de engañar a la humanidad y al hombre a que tiene que envejecer. Y el término envejecer generalmente lo llevan a inutilidad, a estar sin posibilidad, etcétera, etcétera. No. Ahí en el gimnasio va un hombre de 76 años. 76 años. Imagínate con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Sí? Con la palabra de Dios. La palabra, formar lo invisible en tu realidad. Amén. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús.